Nada, estoy muy agradecida de poder participar en estas jornadas, de haber entrado en contacto con ustedes. eh, y esto se lo debo agradecer y se lo agradezco profundamente a Israel Galván, que me invitó en un principio a su taller de temor y temblor, ¿no? Que él fundó este taller y yo entré un poquito después de que ya había iniciado este taller y tuve pues la gran magia y gusto de conocer a los integrantes del taller, a Ana Fioravanti, a Cristian Enzo, a Moisés, a Angélica y pues también a Israel, con quien he también compartido algunos espacios también de análisis y de lectura de la obra de Kierkegaard, y siempre ha sido un vínculo muy, muy provechoso y muy alegre y muy fructífero. Entonces, bueno, de verdad que muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, yo generalmente con este tipo de eventos siempre bueno, preparo un texto, ¿no? Eh, no sé, me da mucho a veces hablar libremente, eh, salvo cuando doy clases, pero en estas ocasiones para mí son perfectos pretextos para escribir. Entonces preparé este texto que se llama El individuo singular en la era del tedio y la vacuidad, tratando también de engarzarlo con el tema de las jornadas, ¿no? Y bueno, doy comienzo a la lectura de este texto. Tras la Revolución Francesa surgió una ola transformadora de la civilización occidental que inaugura las formas que darán las pautas ideológicas de todos los órdenes, sociopolíticas, económicas y culturales, que devendrán hasta nuestros días. El nuevo régimen, representado por la hegemonía absolutista de la figura del rey, va siendo desplazada por la formación de organismos desligados de esta, que darán paso a las reivindicaciones humanas, representadas, por ejemplo, por la Declaración de los Derechos del Hombre y el advenimiento de la República Constitucional Parlamentaria, los estados nacionales y las democracias. En el orden cultural, Occidente ve nacer el romanticismo como una fuerza avasallante que tiene como figura central al individuo. Como contraparte, surge el avatar del señor feudal en la figura del señor burgués, que como clase se convierte en una fuerza económica que buscará en su provecho la fuerza productiva de la mano de obra. A partir de ahí, el individualismo apasionado será representado solo por figuras aisladas que crearán la crítica del nuevo orden socioeconómico. Una de esas voces impulsoras de la crítica del Estado social resultante será la de Søren Kierkegaard, como Bauer, Feuerbach, Marx, Stirner y otros, a motu propio y desde su Dinamarca boreal, señalará de forma singular y desde la filosofía el quebrantamiento de las expectativas de la revolución. Meritoriamente, Kierkegaard advierte los mecanismos instrumentados por las instituciones del Estado, la Iglesia y el poder económico para someter y conducir a la colectividad o las masas, que ya entonces se estrenaba como concepto. Como prueba fehaciente de esta crítica filosófica de índole política, contamos con el texto intitulado La época presente. Quizá estratégicamente Kierkegaard lo deslizó en medio de una reseña titulada a su vez Una recensión literaria, dedicada a una novela de Thomasine Hillenburg, la madre de Johann Ludwig Heiberg. Esta novela se titula Dos épocas. No voy a
pormenorizar, ni mucho menos en el tema de esta novela, que esta autora lo publicó de manera anónima, ¿no? Pero Kierkegaard era un admirador de la mamá de Heiberg. Kierkegaard, en la época presente, expresa una visión del mundo contemporáneo que pasa por raseros que siguen vigentes. Kierkegaard enunció por este medio, y no es gratuito, que el reseñar una novela fuera la ocasión perfecta sobre la base del concepto de nivelación, la unidimensionalidad humana, término de cuño marcusiano que en un sentido muy esquemático puede equivaler a la enajenación. Para aquellos interesados en este tema, remitimos a la obra de Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, que por lo demás también sigue muy vigente. La nivelación, pues, corresponde a ese vaciamiento de sentido de la vida de los individuos, producto de los aparatos de comunicación masiva y publicitaria, que permite que todo permanezca en pie, mientras vacía todo de significado mediante circunloquios reiterativos. De acuerdo con Karl Lubitt, junto a la crítica económica política de Marx, al orden burgués en defensa del proletariado, Kierkegaard realiza una crítica a la burguesía cristiana de la molicie y la indolencia, en donde el cristianismo ha quedado rebajado a una mera fórmula sin contenido. La sociedad que describe Kierkegaard con despiadada ironía es una sociedad desapasionada en donde privan los mezquinos intereses de clase y se exhorta a los individuos al ahorro como práctica virtuosa en lugar de ser exhortados a la acción y a la vida. La inanidad y la inercia dominan. El suicida no se suicida por impulso, sino después de una meditación. Todo esto lo critica Kierkegaard acerbamente. Toda esta asidia es señalada por el danés como nivelación, una consecuencia del orden establecido con la que se raza a los individuos bajo la misma enajenación. Cito, la nivelación, escribe, no es la obra de un individuo, sino un juego de reflexión en manos de un poder abstracto. Cierro la cita. Sin adoptar directamente un lenguaje político, Kierkegaard señala un estado de ánimo colectivo sumido en el aburrimiento, en la falta de expectativas, aunado a un simulacro reflexivo que se ha viciado tanto quizá, como lo hizo también, de acuerdo con el danés, la pretendida objetividad hegeliana, como dice el texto aludido. Cito. Cansada de sus quiméricos esfuerzos, nuestra época descansa a ratos en completa indolencia. Su condición es la del que se queda en cama por la mañana, grandes sueños, luego adormecimiento, finalmente una cómica o ingeniosa idea para excusar el haberse quedado en cama. Este simulacro reflexivo al que me he referido apunta a que la afición al pensamiento había excedido sus límites, pretendiendo forjar mentes omniabarcantes, cuando en realidad lo único que hacían era seguir fórmulas preelaboradas, modas. Lo lamentable de la época diagnosticada por Kierkegaard, que es también la nuestra, es que se halla paralizada para la acción. Es buena para vaticinar y adelantar los hechos, así como para esperar un cambio indefinido, siempre prometido y nunca cumplido, e igual para lucubrar cualquier cosa. Como vemos, la crítica de Kierkegaard incide en la falta de acciones que logren auténticos cambios, proposiciones concretas y el deber de sacudirse esa inercia que se justifica en un círculo de reflexiones viciosas.
La reflexión se levanta como un fantasma de pura abstracción y se perfila como un proceso que envuelve las relaciones humanas en el dominio de la envidia egoísta que por falta de carácter niega los méritos de la excelencia al no poder valorarla. Antes la denigra que reconocerla, aunque fuera negativamente, como sucede en el ejemplo del ostracismo en Grecia, en que se confinaba al destierro a alguien destacado por sus valores, o se condenaba a beber la cicuta a quien no obstante se le reconocían esa excelencia. Ya sabemos a quién referimos. El diagnóstico de la época contemporánea a Kierkegaard le emparenta con el actual, en donde persisten los mismos síntomas, y no es de sorprender, pues la nivelación en sí misma se extiende de nuevo como fantasma, aunque ahora muy bien dirigido al cuerpo extenso de la sociedad por los más media y las manipulaciones del mercado neoliberal. Me atrevería a deslizar una idea arriesgada, que es la de extrapolar la desvinculación de los individuos por obra de la nivelación con lo que parece suceder en la actual racionalidad tecnológica, ¿no? Llámese web, redes sociales o más media. Y en palabras de Kierkegaard, cito, el vínculo se está acabando porque en realidad ya no se están relacionando el uno con el otro en el vínculo, sino que la relación se ha vuelto un problema en el que las partes, como en un juego, se observan unas a otras en lugar de relacionarse y se cuentan mutuamente los recíprocos reconocimientos de relación, en lugar de la entrega resuelta de un verdadero vínculo. El desapasionamiento que preside en las relaciones ya no da lugar a la decisión, donde no hay un reclamo de esta, una necesidad derivada hacia la acción, todo se queda en una reflexión amorfa que enfría las relaciones humanas y las vuelve distantes y rutinarias. El estado de cosas, Descartes advirtió, se ha agudizado exponencialmente por los elementos de violencia y abusos innumerables que padecemos actualmente. En palabras de Jean Baudrillard, cito, nos encontramos en un mundo virtualmente banalizado, neutralizado, donde por una suerte de terror preventivo ya nada puede tener lugar. De forma que aquí dentro todo lo que abre una brecha produce acontecimiento. Un acontecimiento que puede pertenecer al orden del pensamiento, de la historia, del arte quizá, pero que en la actualidad adopta la forma espectacular del terrorismo, que es muy radical, brillar. Aquí habría que advertir que para Kierkegaard la reflexión tiene un carácter relativo. Solo es negativa cuando es enajenada, cuando está desvitalizada y vuelta en sí misma, porque solo una reflexión cargada de significado conducente a la acción muestra su potencia, que es acto y decisión. De otra forma, no habría ningún tipo de progresión humana. Vuelvo a citar, la reflexión no es lo perverso, sino la condición de la reflexión, el estancamiento de la reflexión, el abuso y la corrupción que transforman los prerequisitos en evasiones. Estos son los que producen la retrogresión. Termina la cita. Kierkegaard no se conforma en este texto con hacer solamente un diagnóstico del problema de la nivelación, pues reconoce su perdurabilidad en el tiempo y su prospectiva. En cierta forma, la nivelación no tiene cura. Esta continúa actuante e invasiva. Por el contrario, a pesar de todo, ofrece una liberación del yugo nivelatorio por la vía religiosa que comporta primero una toma de conciencia e inmediatamente una decisión en el ámbito individual singular. La salvación por la relación con el otro absoluto. Esta emancipación sigue siendo válida como opción particular,
mas una liberación que desactivara el estado de alienación social debería, como condición sine qua non, aparte de tomar conciencia individual, integrar esta a un proceso crítico sobre la alienación dirigida que condujera a una resistencia activa como prerequisito del cambio. Lo que nos presenta Kierkegaard es precisamente el drama de nuestro tiempo, el individuo alienado de la existencia comunitaria frente al que el danés protestó con pertinaz insistencia. De aquí los ejemplos extremos de Kafka y de Beckett, donde el mundo de la justicia divina y el de la ética colisionan entre sí. Gregorio Samsa, el juez del proceso, el amo del castillo, Godot, Mercier y Camier, Malón, todos sumidos en el paisaje sombrío de la nivelación. Lo cierto es que toda la literatura, desde Joyce hasta Bernhard, son críticas concomitantes. Como ha señalado Lubitsch, se trata del aplanamiento de la disyuntiva apasionada entre el hablar y el callar, que Kierkegaard veía nivelarse en la habladuría irresponsable, cito, en la habladuría irresponsable entre lo privado y lo público, en la publicidad privada pública, entre la forma y el contenido, en una uniformidad insustancial entre la reserva y la notoriedad, en actos de representar papeles, entre el amor esencial y el libertinaje, en amoríos desapasionados, entre el saber objetivo y la convicción subjetiva, en un razonar no comprometido. El drama histórico que le tocó en suerte a Kierkegaard no ha dejado de ser el nuestro, un reino de lo postergable. De aquí entonces que Kierkegaard siga estrechamente vinculado a nosotros. Su pensamiento nos incumbe porque se ocupó de la interioridad subjetiva y de esta forma donó a la experiencia de la existencia algunas llaves maestras. El mensaje persuasivo de Kierkegaard marcha por el camino de la asunción de cada individuo de ocupar un territorio existencial que lo compromete con la vitalidad del pathos, de la vinculación apasionada con los otros, en lo cismundano, en la acción. Gracias. Bueno, qué lástima que no podemos verte. A ver, Israel. Hola, ¿me escuchan? Ay, sí, sí, sí. Espera un segundito, ¿Mejor? Israel. Sí, sí. Ok. Israel, ahora terminamos. Tú escuchas, mientras tanto escuchas, porque vamos a ver si hay preguntas para Elsa. ¿Eh? Yo sí los escucho perfecto. Quizá no me vean, Perfecto. pero de que los escucho sí. Sí, perfecto. Lo que pasa es que acaba de exponer Elsa y queremos ver si hay preguntas, si hay comentarios. ¿Eh? Sí, muchas gracias. Voy a apagar la que está. No, es un segundo. Eso. Bien. A mí me gustaría comentar algo, Mari Carmen. Perfecto. No, me encantó tu presentación, Elsa, y cómo lo leíste, me encantó el tono, que es un tema bien kierkegaardiano también. Y no, simplemente comentar lo tremendo texto, porque realmente parece que habla de ahora, como decía Elsa. El aburrimiento, Sí. las falsas expectativas, la indolencia, el adormecimiento, el simulacro reflexivo, el aburguesamiento, ¿no? Y ahora, yo creo que te voy a hacer una pregunta, a ver qué pensás más que nada. ¿Cómo escapar de estas trampas en el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo escapar? O sea, ¿cuál es el truco? ¿Salirse de la red social o cuál sería para vos? Bueno, es una pregunta muy buena y realmente compleja, difícil de responder.
pero creo que no es únicamente el tomar la determinación de no usar las redes sociales o no acceder a la racionalidad tecnológica, en fin, o sea, creo que el tipo de resistencia que puede llevarse a cabo, me parece a mí, tiene mucho que ver precisamente con la tesitura que sugiere Kierkegaard, ¿no? Que es el volver al territorio existencial, ¿no? El tener conciencia el tomar conciencia eh, pues, de una serie de una constelación muy amplia de problemas modernos que son verdaderamente acuciantes, que es la tiranía publicitaria, ¿no? El nihilismo y la alienación, ¿no? Y creo que con el hecho de tomar conciencia de ello y poder actuar en un sentido, a veces, creo, en muchos sentidos contraculturalmente, abre la posibilidad, o usando la expresión de Deleuze y Guattari, ¿no? De líneas de fuga, ¿no? Hacia la creación de nuevas subjetividades. O sea, tendríamos que estar como más atentos a ampliar los espacios en donde nos vinculemos realmente, ¿sí? En donde tenga cabida la pasión, donde tenga cabida la pasión y una acción y también una posibilidad de acción en el sentido que cada quien pueda, digamos, desde el territorio existencial que cada uno pueda, ¿no? Yo pienso que con poner un granito de arena en la conciencia social, en evitar participar en la democratización de la ignorancia, en dejar de compartir, por ejemplo, las fake news, ¿no? El estar alertas con relación al tipo de información que circula y que se lleva de calle a las personas, a las colectividades. Creo que esa puede ser una manera de evitar, o una manera de resistencia pacífica, ¿no? Ahora, la resistencia pacífica pues también implica a veces transgredir ciertas reglas o ciertas normatividades, pero pues para llamar la atención también de los gobiernos, para poder producir un cambio, ¿no? O sea, también conlleva sus riesgos, ¿no? Pero sí es importante tener una conciencia de resistencia social. No sé si con eso te respondo. Sí, muchas gracias. Muchísimas. Una cuestión, bueno, varias cosas, Elsa. Aquí Cristian Enzo, que le dice a Israel que se le escucha mejor, te dice a ti, muy buena presentación, es para analizar muchas cosas, sobre todo el vínculo indirecto actual de las relaciones sociales y demás cosas relacionadas. Luego, Alejandro Ayos dice, quiero preguntarle a Elsa si no piensa que nuestra vacuidad contemporánea tal vez tenga sus raíces en la propia nivelación cristiana original, es decir, la hiperdemocracia actual de nuestras costumbres. ¿Podría ser quizás la culminación de lo que el cristianismo siempre llevó en su seno? La crisis del cristianismo, ¿no será quizá producto de su realización en las democracias actuales y en los más media? Gracias. Bien. Pues yo creo que la crítica, o sea, el plexo solar, podríamos decir, el plexo de la crítica kierkegaardiana a la iglesia establecida, era precisamente con la idea de
quitar los velos de la ilusión de la cristiandad, ¿no? Es decir, ya desde tiempos de Kierkegaard la cristiandad estaba totalmente envuelta en un halo de fingimiento, de hipocresía, le llamaba filisteísmo burgués, ¿no? Y bueno, en eso él es acérrimo en su crítica, ¿no? A ese cristianismo oficializado, ¿no? Y creo que su llamado y la torsión que el propio que hace a través de toda su obra, a lo largo de toda su misión, es precisamente abrir los ojos con relación a esa ilusión, ¿sí? Y plantearle al individuo pues la posibilidad de tornar su mirada hacia su propia subjetividad, ¿no? hacia, hacia los actos genuinos, ¿no? No solamente religiosos, ¿no? Sino también en términos de su relación con la otredad, ¿no? La manera de vincularse con los otros, ¿no? El propio Kierkegaard llevó a cabo el amor al prójimo, ¿no? Del que habla de una manera, eh, bueno, que considera él un valor edificante, ¿no? Que el amor es lo que edifica, ¿no? Para él. Eh, sería una forma de evitar que la sociedad y las colectividades se disuelvan, ¿no? O sea, que haya una disolvencia de la reflexión y dando lugar a la inacción, ¿no? Y él mismo practicaba ese mismo amor al prójimo, ¿no? Él tenía un sobrino que tenía parálisis cerebral y lo visitaba muy a menudo y le daba a leer precisamente sus discursos edificantes. Y su sobrino decía que gracias a las visitas de su tío, de Soren, ¿sí? Él podía revalorar su propia existencia, ¿sí? Y encontrar un gran aliento y alivio a sus dificultades físicas, ¿no? En fin, ¿no? Yo creo que es una cuestión que siempre el llamado de atención es hacia la vuelta hacia el individuo, ¿no? A no perderse en la colectividad y dejarse ir pues en esa democratización o hiperdemocratización, que lo que hace no es democratizar precisamente la conciencia, sino, como he dicho, la ignorancia. Bien, Cristian, eso justamente decía que qué sería en términos fugaces la hiperdemocracia. Creo que acabas de responderlo. ¿Estás de acuerdo, Cristian? Sí, me parece que sí, ¿no? Sí. Sí, muy bien, bueno. Bueno, también Juan Daniel Gutiérrez Reyes decía que hay un texto de Todorov titulado Los enemigos internos de la democracia, en el cual se puede encontrar algo sobre ello. Bueno, ¿alguna otra intervención? Me encanta tu modo de hablar pausado, algo que yo nunca logré. Ay, Mari Carmen, muchas gracias. Yo siento que más bien a veces me atoro. Bueno, pues no te has atorado. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? A ver si todos hacemos un esfuerzo, ponemos dice muy buena ponencia, Elsa, saludos, dice Alejandro Ayos, realmente muy buena.
y a ver si Muchas todos gracias. hacemos un esfuerzo y le ponemos toda la energía para que Israel pueda, Israel Sí. Galván Delgado, hagamos todo, pongamos todo de nuestro más íntimo amor para ver si lo logramos. Muchísimas gracias, Elsa. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y espero que nos encontremos pronto en una de estas, o de otro modo. Bueno, hasta luego. Sí, Cerramos claro que sí. Gracias, Elsa, te mando un beso grande. Muy buena tu exposición. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Yo también. Muchos besos. Gracias. Mari Carmen, acordate de parar la grabación y